vamos a dar comienzo a esta clase, ¿vale? A la primera clase de escatología. Cogemos el libro en manos y vamos a abrir el libro por la página 4, ¿vale? En la página 4 donde dice escatología, introducción. Vamos a resumir un poquito, hermanos, porque hoy va a ser la introducción. Hoy va a ser un resumen de todo lo que vamos a aprender a lo largo de estas clases. Y luego al final, si surge alguna pregunta, pues me preguntáis, ¿vale? Escatología, introducción. La escatología es una materia muy interesante y necesaria para poder tener un conocimiento de todos los eventos proféticos que Dios quiere desarrollar en la tierra con el hombre. ¿Qué significa escatología? Significa el estudio de los eventos futuros. Esta doctrina nos enseña todas las enseñanzas proféticas y predicciones de eventos futuros. Estudiando esta materia podemos entrar en el futuro de los planes de Dios con la Iglesia, con Israel y con los gentiles. La escatología encierra parte de la Biblia donde se enseña lo profético de una forma muy diferente a las demás enseñanzas bíblicas, es decir, la metodología lingüística y escritural es diferente a los demás escritos. Los libros usados son Daniel, Ezequiel y otros escritos de profetas mayores y menores y sobre todo Apocalipsis. Todos estos libros usan un lenguaje simbólico y metafórico, es decir, que usan una figura de un animal, un número o un color para esconder el mensaje para los que realmente lo busquen de corazón, siendo iluminados por el Espíritu Santo. ¿Por qué la escatología está enseñada en símbolos? El objetivo primordial y el más convincente es proteger la verdad de aquellos que podían hacer mal a los dichos de Dios. Tenemos que tener en cuenta que la escatología es un mensaje para la Iglesia, es un mensaje interno, no externo, y tenía que llegar a través de los siglos al destinatario preciso que es la Iglesia. Pero esos escritos iban a ser leídos por muchos personajes ajenos y extraños, dispuestos a destruir todo aquello que se relaciona con el futuro de Dios. Pero la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría del hombre, y con su propia ignorancia Dios dio persistencia a lo que escribió. Es decir, lo que nos está diciendo, por qué Apocalipsis y todo el libro de Daniel, Ezequiel y todo lo relacionado a lo profético de los tiempos del porvenir, por qué a veces usan símbolos como de bestias, de estatuas. ¿Por qué motivo? Porque quien recibía la profecía y recibía esa revelación futura estaba viviendo posiblemente en tiempos de persecución, en tiempos donde el pueblo de los hebreos era golpeado, en los tiempos de la iglesia eran golpeados. Entonces, para no confrontar en ese instante y crear una demanda al pueblo de Dios que no era necesaria, porque si los reyes y gobernadores de esos entonces cogen los libros y entienden lo que leen, quizá vendría otra persecución directamente en contra de esos manuscritos, incluso podían romperlos o quemarlos. Entonces, para que no se darían de cuenta de la verdad revelada, el Señor, por inspiración del Espíritu Santo a los hombres, lo ponía por sueños, por visiones, por simbolismos, para que entenderían la verdad. Quien podría entenderla, ya que tenían el Espíritu Santo que inspiró esas profecías, la Iglesia podía entenderla, pero los demás no podían entenderla. Es decir, era una estrategia del Espíritu Santo para que los demás no se darían de cuenta y así no pondrían en peligro esos manuscritos. La Iglesia, por la iluminación del Espíritu Santo, sí podrían aprender esa gran verdad que esconden estas profecías bíblicas. Primero, el orden de la escatología. El conocimiento de la doctrina depende del orden en que seas conceptuado. El orden es fundamental porque el desorden produce una equivocada información llegada a dar una falsa doctrina. El ejemplo sencillo que guardo para este momento es el de una pared de ladrillos y un montón de ladrillos. Aunque el material es el mismo, tenemos que marcar la diferencia entre una pared y un montón. La pared está en orden formado y ofreciendo un trabajo hecho. Sin embargo, el montón no ofrece nada por su desorden. Creo que todos tenemos la información suficiente para acumular el contenido de la doctrina bíblica, pero también creo que no todos tenemos el orden de esa información. En la escatología es fundamental el orden de los eventos
porque sacar un evento del tiempo de su cumplimiento es alterar el orden doctrinal y con mucha posibilidad de caer en un error doctrinal. Vemos, hermanos, en el primer gráfico, que es la primera imagen, vemos que pone escatología, últimas cosas, cronológicamente, organizar, cuándo, dónde, es decir, nos está hablando de cuándo va a ocurrir las cosas, y los siguientes gráficos, las siguientes imágenes, nos van a organizar todo lo que va a suceder. Por eso dice, en el gráfico 1 podemos ver el gran objetivo de este estudio, que es organizar todo el material de escatología. Organizando el orden cronológico llegaremos a tener una ubicación doctrinal de cuándo se cumple el evento y dónde se debe de colocar en la línea doctrinal, evitando así un error doctrinal. Vemos, hermanos, en el gráfico 2 cómo ordena escatológicamente cada tiempo de la escatología. Vemos cómo sale la cruz, que es el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada pasan 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, dura 7 años. La segunda venida, los 75 días antes del milenio, el milenio, la guerra de Gog y Magog, que al final la eternidad juntamente con el juicio del trono blanco, que serán juzgados todas las almas perdidas. Aquí vemos, hermanos, todo el gráfico bien ordenado y bien hablado. Lo acaban de poner, pero ahora, hermanos, en los siguientes gráficos de abajo, vamos a ver, hermanos, evento por evento y punto por punto para poder entender el orden y todo cómo lo van a explicar, hablando de cómo va a suceder cada evento escatológico y cómo el Señor nos ilumina por su palabra para comprender la escatología, ¿vale? Vemos que habla ahora del periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia en la tierra es el periodo del tiempo comprendido desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, donde fue investida del poder del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La iglesia comenzó un avivamiento que se extendió por el mundo entero, con el objetivo de llevar el mensaje de salvación a todas las criaturas. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aproximadamente en el periodo de 2000 años la iglesia ha pasado por muchas y diferentes experiencias, marcado una forma de vivir hasta nuestros días. El periodo de la iglesia está llegando a su fin, porque en cualquier momento sucede el arrebatamiento de la iglesia, referido en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Quiero dar, hermanos, un pequeño matiz acerca de la iglesia de Cristo, y quiero hablaros conceptos bíblicos para entender la importancia de la iglesia. El periodo de la iglesia en la tierra comenzó en el Pentecostés físicamente, pero en la mente de Dios comenzó antes que fuese creada la tierra. Vuelvo a repetir, el periodo de la iglesia, la nueva administración de la iglesia en la tierra, la gracia, la iglesia, ese periodo comenzó físicamente en el Pentecostés, pero la mente de Dios comenzó antes que fuese creada la tierra. Efesios 1:3-4 dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Atención, aquí está hablando de la iglesia de Cristo, os lo habéis notado, ¿no? Ya dice, según nos escogió, ¿a quién? A la iglesia. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por lo tanto, la iglesia, aunque nació en el Pentecostés siendo ungida por el Espíritu Santo, en la mente de Dios ya estaba, en la mente oceánica de Dios ya estaba antes que el mundo fuese. También, hermanos, antes de que la iglesia nacería físicamente, era profetizada que iba a nacer la iglesia de Cristo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro no entendía lo que era la iglesia, pero Cristo le dio la revelación, un misterio oculto, de que como el pueblo de Dios, Israel,
rehusó de creer en el Hijo abrió un nuevo periodo que era la iglesia de Cristo. ¿Y sobre qué roca iba a edificar? ¿Sobre Pedro? No. Pedro significa piedra. Sobre Cristo, sobre la roca de la salvación. Ahora vemos, hermanos, que dice que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 habla sobre el arrebatamiento. Vemos el gráfico cuarto, ¿vale, hermanos? Vamos a ver el gráfico cuarto, donde vemos que el periodo de la iglesia llega hasta la cruz y se efectúa el arrebatamiento. Quiero tocar, hermanos, algún punto, algún matiz hablando sobre el arrebatamiento, porque primeramente es la iglesia donde estamos ahora nosotros, en el momento de la iglesia, pero se efectuará el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 y 18. Habla acerca de los muertos en Cristo que resucitarán primero y luego la iglesia somos arrebatados. Dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Os habéis dado de cuenta? Dice la palabra que los muertos en Cristo son resucitados primero. ¿Quiénes son estos muertos en Cristo? Los cristianos que en el periodo de la gracia, en el periodo de la iglesia, en estos 2020 años que llevamos desde que Cristo estableció la iglesia, han partido, en estos 2020 años han partido fieles del Señor, que ahora están en el reino de los cielos, pero que cuando suene la trompeta descenderá el espíritu y el alma, y el cuerpo será resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y después la iglesia, la que está en vida, la iglesia viviente que está en ese instante, será arrebatada juntamente con ellos. En 1 Corintios 15, 51 y 54 dice: he aquí os digo un misterio, y no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Os habéis dado de cuenta cuando dice en un abrir y cerrar de ojos? ¿Sabe lo que significa esto? Está hablando, hermanos, dentro del arrebatamiento, estos dos eventos que se van a efectuar, la resurrección de los santos y el arrebatamiento de la iglesia, lo resume Pablo en esta frase: en un abrir y cerrar de ojos. ¿Saben por qué, hermanos, dice un abrir y cerrar de ojos? Porque si una persona está viva, lo normal sería en un cerrar y en un abrir. Es decir, yo cierro los ojos aquí y los abro en el cielo. ¿Pero por qué dice en un abrir y en un cerrar de ojos? Porque en estas dos frases está resumiendo que los muertos en Cristo que tienen los ojos cerrados, abrirán los ojos, y los que estamos con vida con los ojos abiertos, los cerraremos para abrirnos en el reino de los cielos. Es decir, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiso resumir este evento escatológico de los muertos en Cristo y la iglesia que es arrebatada. Y dice: los muertos en Cristo los abrirán en el cielo, resucitados. Y nosotros cerraremos los ojos aquí y los abriremos en el cielo, en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo glorificado, hermanos. Dice la palabra del Señor que tendremos un cuerpo adaptado para vivir en el cielo y seremos semejante al de Cristo. Filipenses 3, 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, hermanos, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Lo que Cristo puede hacer, nosotros lo podremos hacer. Tendremos semejanza al cuerpo de Cristo, un cuerpo incorruptible, glorificado, lleno de santidad, sin pecado, inmarcesible. No podremos enfermar, sino que seremos semejante a la gloria suya. En un salmo dice la palabra: cuando despierte a tu semejanza. Ese cuerpo lo recibirá los muertos en Cristo y la iglesia del Señor. Cuando se efectúa, hermanos, el arrebatamiento, ahora vamos a hablar de los 7 años que la iglesia pasará en el reino de los cielos. Después hablaremos de los 7 años que pasarán los que se queden en el arrebatamiento.
de los que se queden en la tribulación y no hayan sido arrebatados. Lo primero que se efectúa, hermanos, es el tribunal de Cristo. Cuando la iglesia ha sido arrebatada y es llevada al cielo, lo primero que se efectúa es el tribunal de Cristo. Cuando la iglesia, hermanos, es trasladada al cielo, empieza el tribunal de Cristo, que es el juicio de los galardones, el bima, donde se celebrará un juicio, pero no será de salvación o condenación, ya que serán examinados los cristianos que han sido salvos en el arrebatamiento. Cristo probará la obra de cada creyente que hicieron en la tierra, y si la hicieron con fidelidad, recibirán recompensa, y si no, no recibirán recompensa. Vuelvo a repetir, este juicio, el juicio de los galardones, el tribunal de Cristo, no es para los condenados, es para los salvos que han sido arrebatados. Pero la fidelidad de cada uno tendrá recompensa. ¿Y cómo lo hicieron? Aquí, hermanos, no se juzgará la obra, se juzgará la intención. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando dice sea bueno o sea malo, no se refiere a que si se ha hecho con santidad o con pecado, sino si se ha hecho con buena calidad o con mala calidad, con buena intención o con mala intención. Romanos 14, 10 a 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos daremos delante de Jesús en el tribunal de Cristo, daremos cuenta de sí, lo que hicimos, lo que pensemos, nuestros sentimientos más internos, nuestras emociones más secretas, nuestras intenciones que nadie sabe, allá será revelado. Y si lo hicimos, hermanos, todo para la gloria de Dios, recibiremos recompensa, corona de vida, corona de justicia. No quiero entrar para no alargarme mucho. Y allá recibiremos, hermanos, galardones, todo a través de la gracia de Cristo. Porque aunque el tribunal de Cristo nosotros somos recompensados por la obra que hicimos en la tierra, esa obra es capacitada siempre por el Espíritu Santo. Entonces recibiremos una obra que ha sido capacitada por el Espíritu Santo, como si la hubiéramos hecho nosotros, pero en verdad ha sido todo a través de la gracia de Cristo. Siguiente evento escatológico que pasa en esos 7 años es las bodas del Cordero. Después que de la iglesia a plan individual ha sido examinada y recompensada en el tribunal de Cristo, si esa obra ha sido hecha con fidelidad, empiezan las bodas del Cordero. Es la celebración del esposo y de la esposa que ya están en el cielo, donde adoraremos al Hijo por su amor en la cruz. Adoraremos y exaltaremos su obra redentora en la cruz del Calvario. Apocalipsis 19, 7, 8 dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y allá se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Os habéis dado de cuenta? Antes de que se gocen en la boda del Cordero, primeramente dice la palabra que les ha concedido que se vistan, ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora dice, ¿qué significa esto? Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, antes que venga, hermanos, las bodas del Cordero, viene el tribunal de Cristo, porque al entrar a las bodas del Cordero, la iglesia ya ha sido vestida de lino y resplandeciente, y eso es las acciones justas de los santos. ¿Qué acciones justas? Las que estaban en la tierra, hechas de fidelidad, que son recompensadas en el tribunal. Y después llega las bodas del Cordero, donde nos gozaremos con el esposo, con el amado, con el Hijo de Dios, el Cordero, que quita el pecado del mundo y nos ha salvado. Después, hermanos, de hablar estos 7 años, vamos a hablar, hermanos, los 7 años que va a haber en la tierra, los que no hayan sido arrebatados porque no creían en el Señor o practicaban el pecado, vivían una doble apariencia. Vamos a ver, hermanos, ahora en el gráfico 5, donde habla, hermanos, de todo lo que va a ocurrir en estos 21 juicios sobre la tierra. Va a haber, hermanos, 21 juicios, donde dice la palabra del Señor que desde Apocalipsis 5 hasta el 19
Ahí se refleja los 7 años de tribulación, ¿vale? Primeramente ya saben que son los juicios de los sellos, habrá 7 sellos, habrá 7 trompetas. Estos 7 sellos y estas 7 trompetas, estos 14 juicios, tienen el periodo de la media tribulación 3 años y medio. Pero después de estos 3 años y medio vendrán los 3 años y medio de gran tribulación, donde se derramará las 7 copas de la ira. Es decir, estos 21 juicios tienen 2 pasos. Los primeros 14, los sellos y las trompetas, se derraman en la primera mitad de la tribulación, y los últimos 7, las últimas 7 copas, se derraman en la última mitad de la tribulación, que es la gran tribulación, cual no lo ha habido jamás. Dice la palabra del Señor: la tribulación cual nunca la ha habido jamás, y si no fuesen acortados estos días, dice la palabra, lo dice literal, dice: nadie quedaría salvo. Una tribulación cual nunca ha habido ni habrá. Hablando, hermanos, de las 70 semanas de Daniel, que aparece en el capítulo 9, versículo 24-27. Esta última semana que queda por cumplir. Vamos a ver, hermanos, cómo se desglosan los eventos escatológicos en estos 7 años de tribulación y gran tribulación. Cuando se abre, hermano, los primeros sellos, ya saben que se empieza a abrir el anticristo, el gobierno mundial, el pacto con Israel. Israel creerá que el anticristo es el Mesías profetizado, porque viene con poder, con señales, de tal manera que dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. Es decir, el anticristo, hermanos, va a ser un líder a plan mundial, donde él va a querer gobernar, y no todo el mundo, o sea, es decir, no todas las naciones de la tierra aceptarán sus pactos y sus leyes, pero sí, hermanos, muchas naciones se doblegarán ante su reino y lo aceptarán como gobernador, tanto en la política, en la religión, en la economía. Vivirán creyendo sus principios, sus leyes, sus mandamientos, y muchas naciones se inclinarán ante él. Pero, hermanos, esto es en el mundo espiritual diabólico. El anticristo tiene sus planes, sus proyectos, y quiere gobernar. Pero también el Señor tiene sus planes, sus proyectos, porque cuando el anticristo se manifiesta y empieza él ya a querer salir a luz y querer gobernar, es entonces cuando el Señor también levanta a los 144.000 sellados, esos judíos que no han conocido a mujeres, es decir, que serán vírgenes, no conocerán a mujeres. De las 12 tribus de Israel el Señor escogerá, y se levantarán estos 144 para evangelizar, esos 144.000 sellados, para evangelizar al mundo la palabra del Señor, juntamente con los 2 testigos que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que tendrán señales similares a las de Moisés y a las de Elías, ya que dice la palabra que el río, estos 2 testigos tendrán poder para tintarlo en sangre, y también tendrán poder para hacer descender fuego del Señor, ¿vale? Esto ocurrirá en los primeros 3 años y medio. Después, hermanos, en los 3 años y medio siguientes, que dan paso a la gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, se origina, hermanos, a través de la abominación desoladora que habla la palabra del Señor, que es que el anticristo hará un sacrificio, y ese sacrificio, hermanos, será una ofrenda donde sacrificará un cerdo, que para los hebreos es lo más inmundo que hay, y él hará ese sacrificio en ofrenda, porque Israel hasta entonces lo reconocerá como Mesías, y se dice que el anticristo tiene que ser de la línea de Israel, de los judíos, para que le permitan entrar al tabernáculo, y él entonces hará esa ofrenda que se llama la abominación desoladora, que esa profecía tiene doble cumplimiento también en Antioquio Epifanes, en los tiempos de los macabeos, que también hizo esa ofrenda horrenda para los hebreos, pero que tiene doble cumplimiento, y el doble cumplimiento, el fin de esa profecía es que el anticristo la hará. Y es entonces ahí cuando se abre el juicio de las copas, cuando el anticristo hace la abominación desoladora. Entonces Israel se dará de cuenta que este hombre no es el que esperaba, sino se dará de cuenta, dice la palabra, Israel llorará, porque se dará de cuenta que el que traspasaron era el Mesías prometido. Entonces el anticristo gobernará de una manera muy fuerte en todas las naciones que
que se han sucumbido a su gobierno, y él entonces establecerá la marca del 666, que será sellado en la frente y en la mano derecha, y todo aquel que no se selle, literalmente no podrá comprar ni vender nada, y posiblemente mueran al no aceptar el gobierno del anticristo. Todo esto pasará en la tribulación, hermanos, tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Habrá una persecución como nunca ha habido, ya que no solamente va a ser una nación, por ejemplo, ahora mismo en otras naciones hay persecución porque están en una dictadura comunista, y lo que ellos dicen se hace, y han prohibido la religión del evangelio, y hombres por tener una Biblia, con respeto lo hablo, les corta las manos, llevan a toda su familia por hacer simplemente un culto a la cárcel y a trabajos forzados durante toda la vida, hermanos. Pero eso es una nación. Pero el gobierno del anticristo serán muchas naciones con esta misma política satánica, que el Señor la reprenda, y el que no se selle, el que no acepte los mandamientos de este líder, que será casi mundial, serán golpeados de tal manera que dice la palabra que Juan vio una gran multitud, dice la palabra, con un número incontable que no se puede contar. Así lo dice la Biblia. Dice, ¿quiénes son estos? Dice, los que han salido de la gran tribulación, los mártires que han muerto por Cristo. Habrá cientos y miles de personas que se salven en la tribulación, porque la profecía de Joel, en los posteros días derramaré de mi espíritu, se cumple en el Pentecostés, pero también tiene otro cumplimiento, ya que dice que la luna se tintará en sangre y las estrellas caerán a la tierra como la higuera deja caer a sus higos. Ese doble cumplimiento también habla de que habrá cientos y miles que se salven en la tribulación, ya que los que van a predicar, que son los 144.000 juntamente con los 2 testigos, van a ser bendecidos, ungidos y respaldados por el Señor, como pocas veces quizás han sido, ya que predicarán de una realidad. Nosotros estamos profetizando de los tiempos del porvenir, pero ellos predicarán de lo que está ocurriendo. Por eso predicarán por la locura de la palabra, por la fe, pero también serán respaldados, porque todo lo que prediquen y hablen estará ocurriendo en esos instantes, y todo el mundo que entienda esta verdad se arrepentirá. Después, hermanos, de estos sellos entra la segunda venida. ¿Qué es la segunda venida? La primera venida, hermanos, es cuando Cristo viene a la tierra como el Mesías sufriente de Isaías 53 y del Salmo 22. Ya saben los versos, no quiero entrar ahí. Pero ahora viene, hermano, la segunda venida, porque el arrebatamiento, hermano, no es una venida, es una venida secreta. El Señor no desciende a la tierra, se queda en las nubes, toca la trompeta y la iglesia sube a las nubes juntamente con los muertos en Cristo, primero ellos y después la iglesia. Por eso ahora viene la segunda venida. ¿Cuál es la segunda venida? Apocalipsis capítulo 19 dice la palabra del Señor, que el Señor desciende, ¿para qué? Para venir en contra del imperio de Satanás, porque Satanás tendrá un gran ejército, donde dice la palabra del Señor que vendrá contra Israel. Pero Apocalipsis capítulo 19, las Biblias nos revela que el Señor, dice Apocalipsis 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ellas a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su nombre tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el anticristo, hermanos, con su gobierno y con sus soldados, que serán cientos y miles, vengan por el río Éufrates, que se va a secar por una de las plagas que el Señor envía, dice la palabra que el río Éufrates se seca, y es entonces cuando por ahí pasa el anticristo con sus soldados, y dice la palabra que en ese instante, cuando Israel teme porque va a ser muerta, es entonces cuando el Señor desciende, y dice la palabra que con el resplandor de su gloria y con la espada que sale de su boca, herirá a las naciones. Y es entonces cuando dice la palabra que el Señor llamó a la cena de las bodas del Cordero. Dice la palabra del Señor:
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy tu consiervo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Adora a Dios, porque este testimonio de Jesús es verdadero. Y ahora habla de las bodas, hermanos, del Cordero, donde dice la palabra que todas las aves vendrán y comerán carne de valientes, de débiles, de ricos y de pobres. Toda la carne será comida por las aves del ejército del anticristo. Después, hermanos, de esto, dice la palabra del Señor que habrá 75 días. Vamos al gráfico 6. Este gráfico, hermanos, dice, pertenece al periodo denominado teológicamente los 75 días de preparación al milenio. La guerra de Armagedón será terminada con la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19:11. Y las devastaciones de una guerra de esa índole tiene que tener su recuperación material. También Cristo como Rey tiene que realizar varios acontecimientos y decide hacerlo aquí en estos 75 días. Es decir, con los 21 juicios, hermanos, que va a ser derramado sobre la tierra, va a golpear tan fuerte a la tierra, y con la guerra, hermanos, del Armagedón que se efectuará en la segunda venida de Cristo, va a haber, hermanos, un golpe tan fuerte para el planeta Tierra que muchas cosas, hermanos, van a estar destruidas. Por eso dice la palabra del Señor que en esos 75 días antes del milenio, porque hay unos versos de la palabra que dice de unos días, de tal manera que ahí vemos que dice del 1260 días a 1335 días. Sobran 35 días de esa profecía, y en esos 75 días es la preparación, es decir, es la preparación para que entremos después al milenio. Antes de entrar al milenio hay 75 días. Y en estos 75 días se efectúa todo lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Primero lo que va a suceder es el encarcelamiento de Satanás, Apocalipsis 21 al 3. La palabra del Señor dice que el falso profeta y la bestia serán lanzados al lago de fuego. Es decir, el lago de fuego, el infierno, el último, para entender, para que me entendáis y yo explicarme, el infierno, que será el infierno eterno, el lago de fuego, lo estrenan, hermanos, el falso profeta y la bestia y los seguidores. Y ahora dice la palabra, hermanos, que Satanás será encarcelado durante 1000 años en prisiones de oscuridad, donde dice la palabra del Señor que ya no va a poder tentar nadie, sino que los hombres serán testados por su propio pecado. Pero no va a haber una tentación de fuera hacia adentro, sino una tentación de dentro hacia afuera, porque el hombre sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. Después, hermanos, del encarcelamiento de Satanás se efectúa la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12:2, Isaías 26:19-20. ¿Quiénes son la resurrección de los santos del Antiguo Testamento? Los hombres del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, todos estos hombres del Antiguo Testamento resucitarán. La primera resurrección es la de Cristo. Después los que resucitaron con Cristo en ese instante, ya saben que cuando Cristo resucitó hubo bastantes que resucitaron, ¿vale? Después es la resurrección de la iglesia en el arrebatamiento, y ahora la resurrección de los santos del Antiguo Testamento cuando se va a efectuar el milenio. Después viene, hermanos, la conversión, avivamiento y reagrupación de Israel, donde lo dice en Isaías 25, 9 al 10, y más versos que aparece la palabra, donde todo Israel se reagrupará en el Israel, y Israel, hermanos, será el centro del mundo, como ahora mismo, por ejemplo, puede ser Estados Unidos y China, que son las potencias mundiales. Pues entonces Israel será la potencia mundial, porque Cristo se sentará en el trono de Israel y gobernará como rey. Y es entonces cuando se efectúa, hermanos, el juicio de las naciones y el juicio de Israel. Dice la palabra del Señor, hermanos, en los versos que salen ahí en Ezequiel 20:34, Mateo 24:9, Mateo 25:30. El juicio de las naciones, hermanos, es que las naciones que no han aceptado el gobierno del anticristo y han ayudado a los 144.000 y a los 2 testigos,
serán recibidas en el milenio y entrarán en el reinado milenial con Cristo. ¿Dónde se efectúa, dónde se cimienta lo que os acabo de decir? En ese pasaje donde dice la palabra del Señor que Él separará las ovejas de los cabritos. Ahí está hablando de las naciones que son ovejas del Señor por no aceptar el gobierno del anticristo, y los cabritos son los que han aceptado el gobierno del anticristo y se han doblegado delante de Él. Entonces las ovejas y los cabritos serán separadas, y las ovejas, las naciones han aceptado, que han aceptado a los 144.000, a los 2 testigos y la palabra de fe de Cristo Jesús, entrarán en el reinado milenial a reinar con Él. Y ahora dice la palabra del Señor también en otro pasaje que dice: por cuanto a uno de estos, por cuanto yo estaba en la cárcel me visitasteis, por cuanto yo tenía hambre me disteis de comer, yo tenía sed y me disteis de beber, por cuanto yo estaba enfermo me viniste a visitar. Y ahora le dicen estos hombres, y dice: ¿cuándo hicimos esto? Porque tú físicamente no estabas aquí, estabas en el cielo. Le dice: por cuanto hicisteis a uno de estos mis pequeños. ¿Quién son estos uno de mis pequeños? Los 144.000, los 2 testigos que les dieron cobijo y les ayudaron. Por cuanto hicisteis a uno de estos mis pequeños, les disteis comer, les disteis de beber, les disteis arropo, les ayudasteis. Por cuanto se lo hicisteis a ellos, lo hicisteis a mí. Ese es el juicio de las naciones. Luego es el juicio de Israel. Hablará Israel acerca de que no creyeron en el Hijo de Dios, y el Israel que crea se establecerá y será salvo. El juicio de las naciones, el juicio de Israel, y se reconstruirá el templo milenial, Ezequiel 40:46, donde el Señor reconstruirá el templo, donde se adorará al Señor, donde estará situado todo en Israel. Y Israel, hermanos, será el epicentro del mundo entero. En esto, hermanos, todo esto se ocurre en los 75 días antes del milenio, la preparación del milenio. Pero ahora, hermanos, entramos en el milenio, ¿vale? Cuando se efectúan estos 75 días, vamos al gráfico 7. El milenio, hermanos, va a ser extraordinario, de verdad. Yo descanso, hermano, mucho en esto, de que vamos a ver un avivamiento como jamás lo ha habido. Vamos a ver a Cristo sentado en el trono como Rey. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Va a haber, hermanos, un reino como jamás lo ha habido. Vamos a tener a un Rey bondadoso, lleno de nobleza, sin pecado, cumpliendo todo lo que dice. Va a ser un Rey donde va a gobernar, lleno de justicia y de poder. Vamos a ver, hermanos, algo de lo que vamos a vivir, hermanos. Llénate de ilusión, llénate de alegría, mi hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero un día no muy lejano viviremos esto nosotros. Viviremos, hermanos, un reino extraordinario, porque la Iglesia va a reinar con Cristo, con nuestro cuerpo glorificado semejante al de Jesús. Bajaremos y reinaremos con Cristo por 1000 años. Y los habitantes de la tierra estarán con su cuerpo físico, pero será también en parte distinto. Luego vamos a ver el porqué. Vamos a ver, hermanos, acerca de este reino. Dice la palabra del Señor que en Jeremías 31, 12 al 14 dice que será lleno de prosperidad, de salud y de justicia. Dice la palabra del Señor en Isaías 11 que habrá temor de Jehová, habrá un juicio perfecto, una armonía en la naturaleza, no se podrá hacer mal externo. Cuando habla de temor de Jehová, dice la palabra del Señor que toda la tierra se llenó de temor a Jehová. Como cubren las aguas la tierra, así cubrirá la sabiduría en ese instante y el temor de Jehová sobre la tierra. Un juicio perfecto, porque habrá un juez justo. Habrá armonía en la naturaleza. ¿Qué significa eso? De que no habrá males, incluso los propios animales. Dice la palabra del Señor que el bebé jugará con el aspid, el león con el cervatillo. Es decir, que no habrá animales carnívoros, serán animales herbívoros y no serán agresivos. No se podrá hacer mal externo. ¿Por qué? Porque no habrá influencia de pecado externamente, ya que Satanás será atado y no podrá tentar al hombre. Habrá un equilibrio ecológico.
la naturaleza, la creación, los árboles y toda la creación crecerá mucho más, con mucha más limpieza, mucho más puro. Los alimentos sabrán mucho mejor porque será todo mucho más puro, con más esencia. Habrá una armonía física donde nuestro cuerpo, bueno, el nuestro no, el que se quede aquí y sobreviva a la tribulación, y las naciones que sobreviven a la tribulación y a todos nuestros juicios y entren al milenio porque han acogido la fe del Hijo de Dios, tendrán una armonía mucho más física, ya que como no será tentado por el pecado y todo será mucho más puro, con mucha más limpieza, los alimentos, el oxígeno, todo será mucho más puro. Dice la Biblia que la edad de los hombres durará como los árboles de la tierra. Es decir, que quizás vuelva a vivir el hombre como en antaño, 600, 700, 800 años, ya que los árboles pueden vivir tantos años. Habrá gran nivel de santidad, ya que, hermanos, esto es glorioso. La sociedad que tenemos ahora vive tanto en pecado porque tenemos gobernantes llenos de corrupción. Pero entonces, hermano, habrá un gran nivel de santidad en la sociedad, porque nuestro gobernante, ay Padre, es Cristo, sentado en su trono, dirigiendo el mundo con su palabra, con la Biblia, con lo que Él ha inspirado por su Espíritu Santo. Será un gobierno lleno de santidad, porque nuestro gobernante establecerá su reino con su palabra y el mundo no será influenciado por Satanás. Jerusalén será centro cultural mundial, lo que os he dicho. La potencia mundial de entonces será Israel. Habrá un reino de justicia, de obediencia, de santidad, de verdad y de plenitud del Espíritu, donde sentiremos la gloria de Dios, y los habitantes que sobrevivan y estén ahí en vida podrán experimentar la gloria de Dios como nunca lo han experimentado, ya que será algo físico donde van a poder ver la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Pero, hermanos, después de estos 1000 años, de nuevo Satanás será desatado, dice la palabra del Señor. Y cuando es desatado, dice la palabra que convence a 2 naciones. Por eso se le llama la batalla de Gog y Magog, porque convencerá a Gog y a Magog, 2 naciones. En verdad, nadie puede asegurarlo al 100%. Hay algunos que apuntan a Gog y Magog como que fuese Rusia y China, pero en verdad nadie puede asegurarlo al 100%. Y Gog y Magog, hermanos, apoyarán de nuevo a Satanás. Y dice la palabra del Señor que de nuevo irán a contra Israel. Y dice la palabra del Señor, lo dice literal, que caerá fuego del cielo. Y así, hermanos, vencerá de una vez por todas a Satanás. Cuando sucede esto, hermanos, Satanás es arrojado al lago de fuego, juzgado, y entonces entra el juicio del gran trono blanco, donde dice en Apocalipsis 20, 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio, hermanos, si es un juicio para condenación, ya que van a ser juzgadas las primeras personas de la tierra desde los tiempos de Adán hasta las últimas personas de la tierra de esos momentos de la última batalla de Gog y Magog, todos estos cientos y miles de años, las millones y millones de personas que no son salvas, que no han creído al mensaje de la fe de Cristo Jesús y no se han arrepentido de sus pecados, sino que han practicado el pecado y han ido detrás de sus pasiones y han rehusado de creer en el Hijo, serán juzgadas, dice la palabra, una por una,
porque no fueron hallados en el libro de la vida. En ese instante se abrirá un libro. ¿Cómo se llama? No lo sé, pero dice la palabra que es donde todas las obras de los hombres están escritas, y desde los tiempos de Adán a los tiempos de Gog y Magog serán abierto ese libro y hablado uno por uno, diciendo a cada uno un juicio justo, diciendo: tú vas a ir al infierno por esto, por esto, por esto y por esto, porque no creíste en mi Hijo, rehusaste voluntariamente la salvación, quisiste ir detrás del pecado, ya que Dios siempre ofrece oportunidad y gracia, y el hombre se condena voluntariamente. Siempre el Señor ofrecerá salvación. Jamás nadie dirá: tú no me ofreciste una oportunidad. Nadie. De tal manera dice la Biblia que los juzgados que van a ser condenados para ir al infierno, al lago de fuego, dice la palabra que le dirán al Señor: Señor, tú eres juez justo y nosotros merecemos esto. Por eso dice la palabra que el mar entregará a sus muertos. ¿Por qué dice esto? Porque cientos y miles de hombres quizás han muerto en el mar y de sus cuerpos ya no queda nada. Pero dice la palabra en Daniel que habrá resurrección de justos y habrá resurrección de injustos, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Habrá una resurrección, pero esa resurrección será para ir al lago de fuego. Y después, hermanos, ya del juicio del trono blanco, ya entraremos en la eternidad, donde dice la palabra del Señor que descendió la nueva Jerusalén. Dice, hermanos, Apocalipsis 21, verso 9. Vi entonces a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me postró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura, ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto nícer, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisorapo, el undécimo jacinto, el duodécimo asmartista. Las 12 puertas eran 12 piedras, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra tendrán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Oh, hermanos, todo esto lo viviremos en la eternidad. Ay, Padre, donde el cielo será cielo porque Jesús brillará. Merece la pena vivir para el Señor. Amar a Dios de todo corazón excede a todo conocimiento. Te animo, hermano, en estos últimos instantes a que sigas hacia adelante. Un día estaremos en esa eternidad de gloria, donde vamos a experimentar el mayor avivamiento de todos los tiempos, mayor avivamiento que el Pentecostés, mayor avivamiento que el milenio.
el mayor de todos. Y no es un evento, no es una administración, no es un mensaje. El mayor avivamiento de todos los tiempos es una persona, se llama Jesús. Lo veremos, hermanos, brillar lleno de gloria, estar con su pueblo, sentado como Rey de reyes, Señor de señores. Te animo, hermano, a que sufras como un buen soldado, a que vivamos en este Sodoma y Gomorra del siglo XXI como Lot. Nos aferremos a la cruz y no nos soltemos. Nos abracemos a la Biblia y avancemos de rodillas, porque un día todo esto pasará y viviremos eternamente cerca del Señor, donde el llanto acabará, la enfermedad acabará, las malas noticias acabarán, y ya viviremos para el Señor eternamente. Por lo tanto, aguanta y soporta, vive para el Señor. En breve se efectúa el arrebatamiento, y con ello ya todos los eventos que acabamos de hablar. No sé qué el Señor nos dará, pero hermanos, créanse, no sé qué recompensa nos dará, pero nuestra mayor recompensa es verlo a Él sentado en su trono, reinando como Rey gobernador de las naciones, donde toda tribu, lengua y nación le adorarán y se humillarán delante de Él. Escrito está, y porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús se doblarán todas las rodillas que están en la tierra, toda tribu, toda lengua y toda nación se doblegarán, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, donde todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, 24 ancianos y 4 seres vivientes se postrarán y darán gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero y al Espíritu del Señor. Le darán gloria, le darán honra y le darán alabanza. Ese es el mayor avivamiento de todos los tiempos. Y te digo que si eres fiel al Señor y lo amas de todo corazón y dejas que la gracia de Cristo te siga provocando para amar al Señor, te lo garantizo, vivirás esta aventura jamás soñada. Vivir la eternidad con Cristo, donde lo veremos cara a cara, donde dice la palabra del Señor en Pedro: a quien amáis sin haberle visto, ¿cómo crecerá nuestro amor por Él cuando lo veamos cara a cara? Cuando le escuchemos su dulce voz diciendo: te quiero, te estaba esperando, ven, te voy a mostrar lo que he preparado para ti. Oh, hermanos, adelante, mis hermanos, luchemos y vivamos para el Señor. En el nombre de Jesús vamos a dar gracias al Señor por este precioso estudio y por todas las cosas. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te amamos con el corazón y con el alma. Oh, Shabaye Gemir Bagobanaya. Amar al Hijo es un deleite, ámalo, deséalo. Gracias, Padre, por este estudio y porque nos has enseñado. Una vez más, tu gracia, Señor. Tu gracia ha sobreabundado. Gracias. Gracias, Señor.